favor, ¿ya? Denme un minutito. Bien, habíamos visto en la última clase lo que era verificación interna, ¿verdad? Habíamos visto el proceso de fiscalización de verificación interna. Hoy vamos a ver lo que es el proceso de verificación externa. Habíamos mencionado que existen 3 procesos de fiscalización dentro de la administración tributaria, lo que es el proceso de verificación interna, el proceso de verificación externa y el proceso de fiscalización externa. El de verificación interna son revisiones... Disculpe. Adelante. Adelante. Disculpen, ¿me escuchan, por favor? Sí, Lice, se le escucha normal. Sí, Lice, se escucha. Ya, continuamos entonces. ¿Cuál es el alcance del proceso de verificación externa? El alcance de este proceso es alcanzar... ¿Perdón? Amiga, si quieres hablar, tendrías que volverte a conectar. Se te escucha entrecortado y estás interrumpiendo la clase. Oigo. Urge. Bien, pretende alcanzar a un amplio universo de contribuyentes. Es decir, pretende llegarse a través de estas verificaciones a una mayor cantidad de contribuyentes. No es tan puntual como la de verificación interna, que ahí específicamente nos decían, verifiquen esta factura en material y de probablemente ya incluso nos determinan cuánto es el monto que podría determinarse como reparo. En cambio, en verificación externa no va a ser puntual la factura, sino va a ser a periodos específicamente, ¿no? O sea, nos van a decir, revisen todo el débito fiscal, revisen todo el crédito fiscal, no directamente de todo el periodo, ya no va a ser tan puntual como el de verificación interna, pero tampoco es tan profundo como el de fiscalización externa. Entonces, por eso se dice que este proceso pretende llegar a la mayor cantidad de contribuyentes posibles. Mediante verificaciones puntuales y de corta duración. Entonces, no se va a abarcar... Licenciada, buenas noches. Buenas tardes, dime. Buenas tardes, licenciada. Disculpe por molestarla, pero la última clase quedamos en material de apoyo. Pero ahí termina verificación interna. Ah, ya está bien, licenciada. Ahí termina la muchas gracias. verificación, o sea, les he dado el alcance, los métodos de selección, las modalidades y el material de apoyo con el que cuenta el fiscalizador. Ahí termina eso. Disculpe, licenciada, faltaba explicar el material de apoyo, solo nos dio como subtítulo. Solo como subtítulo me quedé, ahí me quedé. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Disculpen, me estoy confundiendo entonces con el otro grupo, por favor. Vamos a retomar eso. Bien, entonces antes de continuar con esto, vamos a continuar con lo que es el material de apoyo con el que cuentan los fiscalizadores. Bien, ¿con qué material de apoyo cuenta un proceso de fiscalización de verificación interna?
con la información soporte de la selección. Es decir, ellos tienen información porque ha sido seleccionado. Si esa factura no ha sido reportada, esa factura es duplicada, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Hay una información que tiene el fiscalizador de por qué ha sido generada. Tiene información, soporte del movimiento tributario del contribuyente. Es decir, tiene la información de sus declaraciones juradas que haya presentado, tiene información de las dosificaciones de facturas, de los libros que pueda haber presentado, ¿no? Entonces, toda la información respecto al movimiento tributario. En realidad, hay un sistema en la administración tributaria que se conoce como CIRAT. Entonces, ese sistema de información tiene todos los datos de la presentación del contribuyente, de las presentaciones que hubiera realizado el contribuyente. También va a tener a la mano lo que son las actas de contravenciones. ¿Qué son las actas de contravenciones? Son actas que dan inicio a procesos sancionadores, es decir, si por ejemplo el contribuyente no ha presentado la documentación dentro de los plazos que se le ha dado, se le notifica con la orden de fiscalización y se le dice en 5 días, en 7 días o en 10 días debe presentar la documentación de acuerdo al volumen que se tiene. Entonces, si el contribuyente no ha presentado esa documentación, se le va a labrar un acta de contravenciones, es decir, se le va a aplicar una sanción por no haber presentado la documentación. Y es aquí donde un poco entra lo que yo les decía, que el proceso de auditoría tributaria tiene más poder coercitivo, si ustedes quieren, en la presentación de información. En una auditoría financiera, cuando hacemos una circularización y pedimos documentación, podrían no presentarnos y nosotros no podemos hacer nada. Simplemente decirles, por favor, preséntenos, por favor, necesitamos esa información, ¿sí? Cuando más podemos decirle al gerente, por favor, dígale a su proveedor o dígale a su cliente que por favor me confirmen saldos, ¿verdad? En cambio, en auditoría tributaria, si no presenta la información, se le labra un acta de contravenciones. Y esta acta de contravenciones, pues, implica una sanción por no presentar la documentación. Entonces, ustedes, de todas maneras, vayan revisando esa resolución normativa que clasifica cada una de las sanciones. También va a tener los papeles de trabajo. Si bien dentro de auditoría tributaria existen muchos papeles que son prediseñados, a diferencia de las otras auditorías, ¿no? Son papeles prediseñados, también hay papeles de trabajo que los va a elaborar el fiscalizador de acuerdo a la información, de acuerdo a la documentación y de acuerdo al análisis e investigación que realice el fiscalizador. Entonces, si bien tenemos modelos, pero también el fiscalizador va a variar en función a toda la información que pueda recopilar y además pueda sustentar el trabajo que está realizando, ¿no? Entonces, también se tienen aquellos formularios y documentos necesarios para la ejecución. Ahí está algunos informes que ellos tienen que presentar, informes finales de su fiscalización, de su proceso. Hay los formularios estadísticos que tienen que presentar si fue una auditoría conformada, una auditoría no conformada, ¿no? Y aquellos documentos que sean necesarios para proseguir. Al ser uno de los procesos más sencillos que se tiene dentro de la administración tributaria, este no conlleva mayor volumen, si ustedes quieren, en su documentación, ¿no? O sea, normalmente son fiscalizaciones de facturas, de pocas facturas, ¿no? A diferencia de lo que significa una verificación externa o una fiscalización externa. Bien, no sé si tienen alguna duda, por favor.
Dice, Ok. Adelante, Dini. buenas tardes. Quería hacer esa pregunta de la acta de contravención cuando no presentan facturas a tiempo. ¿Cuánto es la multa o cómo se le aplica? Ya, a ver, primero, eso es lo que acabo de decirles, que ustedes me busquen. Hay una resolución normativa de directorio, ya, donde está clasificando cuánto va a ser la sanción por cada una de estas contravenciones. Es una de las tareas que les he dado que ustedes revisen. Sin embargo, te adelanto un poquito. Dentro del proceso de fiscalización se llama, me voy a adelantar a la siguiente clase, se llama proceso de determinación de oficio, así se llama todo el proceso que se realiza en una fiscalización. Y en ese proceso de fiscalización, dice, hay una unificación de documentación y una unificación de todos los reparos que tenemos. Es decir, en el proceso de fiscalización tendrán que generar un informe de fiscalización, que si el contribuyente no lo paga, este informe de fiscalización tienen que plasmarlo en lo que se denomina una vista de cargo. Esa es en realidad la comunicación oficial, si ustedes quieren, con la que termina un proceso de fiscalización. Entonces, en esta vista de cargo se deben incluir no solamente los reparos que puedan haberse obtenido, ¿sí? El reparo que pueda haberse obtenido, sino también se va a incluir la sanción por incumplimiento a deberes formales, es decir, justamente se va a labrar esta acta y nos va a decir cuánto es la multa por no haber presentado los documentos dentro de los plazos que les dio la administración tributaria, ¿sí? O también pueden haber otro tipo de sanciones, como ser incumplimientos a aspectos formales, por ejemplo, que haya llenado incorrectamente sus libros, ¿no? Se ha llenado incorrectamente sus libros, o hay borrones, enmiendas, sobreposiciones, también se va a labrar un acta de contravención y de acuerdo a esta resolución normativa se va a sancionar. Entonces, todas esas sanciones deben incluirse en este documento que se llama vista de cargo, ¿sí? En cambio, cuando no hay un proceso de determinación de oficio, es decir, no es una fiscalización, suponte que te han detectado que no han emitido la nota fiscal, ¿ya? No emisión de nota fiscal, sí se emite un acta de contravenciones, pero eso va por cuerda separada, a eso se llama sumario contravencional, ¿ya? En ese sumario también se abre el acta de contravenciones, se le da un plazo de descargo y posteriormente se emite la resolución sancionatoria. Pero en el proceso de fiscalización, todas las actas de contravenciones que se puedan labrar, que pueden ser N, no hay un límite ahí, todas las actas que se puedan labrar, en ese caso, siempre va a estar dentro de lo que se denomina el proceso de determinación de oficio, que es el proceso de fiscalización. Ya en la siguiente clase, justamente todo este proceso les voy a indicar. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna consulta más? Ya. Ahora sí, entonces, continuamos con lo que es verificación externa. Hemos dicho cuál es el alcance. Es el propósito de una verificación externa, pretende alcanzar a un amplio universo de contribuyentes, es decir, a una mayor cantidad de contribuyentes, porque si tuviéramos que hacerles procesos de fiscalización externa, pues son muy largos, llevan más tiempo, entonces no habría la cantidad suficiente o no se llegaría a una cantidad suficiente de un amplio universo de contribuyentes, serían pocos los contribuyentes fiscalizados. En cambio, con esas fiscalizaciones que son de carácter puntual y además relativamente cortos, pues se puede llegar a una mayor cantidad, a diferencia de lo que es verificación interna, ¿no? Porque verificación interna es muy puntual, una factura y listo. En cambio, esta es, si podemos denominarla, la intermedia entre la sencilla, que es la verificación interna, y la compleja, que sería la fiscalización externa, ¿no? Entonces, el objetivo es llegar a una mayor cantidad de contribuyentes.
Asimismo, estos casos podrán ser recomendados como consecuencia de los grupos de control que existen, ¿no? O sea, de los controles que se dan de sistema de facturación, control de facturación, algunos operativos que se van generando, también podrían darse como origen. ¿Cuáles son los métodos de selección? Los métodos de selección de este proceso de verificación externa son tres. Lo que es la selección automática, es decir, este proceso es a través del sistema de selección de contribuyentes. Es un sistema que, bueno, nadie en realidad lo conoce, este sistema que está automatizado, ¿no? Que a través de informática se estima que hay alrededor de 400 o 500 algoritmos que van realizando un análisis de toda la información del contribuyente y a partir de esto se selecciona aquellos casos en los que se considera que existe alguna evasión o elusión tributaria, ¿no? Entonces, es automatizado este proceso en su mayoría. Sin embargo, también existe lo que es una selección discrecional. ¿Qué significa la selección discrecional? Significa que algunas auditorías pueden ser definidas por autoridades máximas excepcionalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando se iba a nacionalizar Entel, ¿qué se dijo? Hágase auditoría, el Ministerio de Economía dio la orden de que se haga un proceso de fiscalización para saber y cuantificar las deudas que se tenía en esa empresa porque había una política ahí desde el Estado que iban a nacionalizarla, entonces, o que se estaba nacionalizando, entonces, para saber exactamente cuánto debían de impuestos, es que se ha pedido que se haga la auditoría. Esas elecciones discrecionales son las mínimas, ¿no? O sea, es decir, son muy pocas o muy excepcionales, porque de lo contrario estaríamos ante una inseguridad jurídica. Me caes mal y te fiscalizo, y no es así, ¿no? Entonces tiene que estar documentado, respaldado, porque se está pidiendo estos procesos de verificación. La selección obligatoria. Esta selección obligatoria es dada a requerimiento del ente tutor o de otras entidades, de otras instituciones del Estado. El ente tutor del Servicio de Impuestos Nacionales, de la Aduana Nacional, por ejemplo, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, no se olviden que los lineamientos de la política tributaria no los da el Servicio de Impuestos o da la aduana, lo da desde el Ministerio, a través del Viceministerio de Política Tributaria y con el ministro y entes superiores, pues definen cuál va a ser el lineamiento tributario de la política tributaria que se va a seguir. Entonces, son estos entes también que al margen de lo que tiene esta selección automática discrecional internamente el Servicio de Impuestos Nacionales, también se tiene la selección obligatoria, también se tiene que el Viceministerio de Política Tributaria, el Ministerio a través de sus distintas unidades, ellos hacen un control de todo lo que es materia tributaria, es decir, van a delinear, por ejemplo, tienen análisis ya no micro, sino macro. Por ejemplo, dicen el rubro de, no sé qué se me ocurre, el rubro de construcciones, hemos determinado que de acuerdo a la parametrización, qué sé yo, los indicadores, está evadiendo o no está, porque hay ciertos parámetros de conductas de los contribuyentes, entonces no está dentro de los parámetros delineados. Entonces, hágase auditorías a el rubro de construcciones, ¿no? O puede decir, hemos detectado que el rubro de farmacias está teniendo una conducta irregular, por lo tanto, obviamente que ellos van a sustentar y dicen, a través de sus análisis macroeconómicos que manejan, entonces dice, éntrese al rubro de farmacias, pero no dice, éntrese a esta farmacia, ¿no? Nos da, va a darles a la nacional el parámetro del rubro farmacias, y de ahí ya, en base a la información que remite incluso el ministerio, el BPT, pues el Servicio de Impuestos seleccionará, porque tampoco se tiene la cantidad
suficiente de funcionarios como para llegar a todas las farmacias. Entonces ahí se seleccionarán algunas farmacias de acuerdo a las observaciones o sugerencias determinadas por el viceministerio, ¿no? Entonces a eso se refiere la selección obligatoria. Son los 3 métodos de selección, así surge un proceso de verificación externa, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades? Dentro de lo que son las modalidades de verificación externa, tenemos algunas como ser, por ejemplo, débito, crédito. Es decir, ya no nos va a decir revisen estas facturas, nos va a decir revisen todo el débito fiscal de uno o varios periodos, o nos va a decir revisen todo el crédito fiscal de uno o varios periodos, o nos va a decir revisen el débito y el crédito, o revisen solo el IT, o revisen solo un IUE, o sea, va a ser muy puntual, pero ya es de un periodo, ¿no? Ya no me está diciendo esta factura está mal, sino me está diciendo revise todo el débito de este periodo, revise todo el crédito de este periodo. Ojo, también hay que recordar acá que cuando nos generan las órdenes de fiscalización, las modalidades, no se puede salir del alcance y los periodos que están definidos en la orden de fiscalización. Si la orden de fiscalización me dice, revise el débito fiscal de los periodos, no sé, mayo, junio y julio, por decirles, ¿sí? Y yo he detectado que en agosto, por alguna razón, alguna factura, por alguna razón he detectado que no ha facturado, no le puedo determinar, por más que tenga el documento. ¿Por qué? Porque mi fiscalización, mi orden, no tiene como alcance ese periodo. Entonces me tengo que regir únicamente a los periodos de la orden de fiscalización. Si encuentro, detecto, lo que puedo hacer es sugerir, en base a esa información, sugerir y hacer un análisis recomendando una verificación, pero obviamente documentada. No puedo decir, creo que van a encontrar ventas no facturadas en diciembre, no, tendrán que sustentar porque están recomendando, ¿no? Entonces, son ya verificaciones mucho más genéricas, no son tan específicas como la verificación interna. También se tiene el control cruzado de notas fiscales. Cuando se hace un proceso de fiscalización, se hace el cruce de información tanto con proveedores como clientes u otros que sean necesarios, ¿no? Siempre les voy a ir haciendo la comparación en auditoría financiera, por ejemplo, eso se conoce como circularización. Yo quiero verificar, quiero saber cuáles son los saldos, cuál es el movimiento que tiene ese proveedor, ese cliente. Sin embargo, en materia de auditoría tributaria, eso lo conocemos como control cruzado de notas fiscales, ¿no? Y para eso, ¿qué tiene que hacer? También se tiene que generar una orden. No es que a mí se me ocurre hacer un control con tengo que generar una orden y además aperturar ese control cruzado y cerrarlo con un informe respectivo, ¿no? Entonces, eso también da la seguridad jurídica de que no se abre a cualquier contribuyente una fiscalización. En este control cruzado, por ejemplo, tendrá que identificarse cuál es la empresa que tiene la orden de fiscalización y por qué estamos haciendo el cruce de información, ¿no? Entonces, se va a ir generando a través de estos cruces de información de notas fiscales. El control del ICE. Timbres fiscales y etiquetas comerciales. Si ustedes recuerdan, en el ICE, ya que es el impuesto al consumo específico, se tiene que presentar mensualmente el movimiento de lo que es materias primas, productos en proceso, productos terminados. Entonces ellos mensualmente presentan esa información. Entonces, a partir de eso también, con esas verificaciones, puede generarse una verificación externa. Timbres fiscales y etiquetas comerciales.
Timbres fiscales en el caso de productos que sean importados, ¿no? Cuando un producto es importado y pasa por un proceso de desaduanización, de despacho de aforo aduanero, pues en este caso se colocan los timbres, que es ese tipo de etiqueta que va en la parte superior de las botellas, ¿no? Del producto como tal, y etiquetas comerciales en productos que son nacionales. Sabemos que estas empresas que están grabadas con ICE deben llevar registros especiales de estos timbres y de las etiquetas comerciales. Control guías de tránsito. A ver, ¿quién se acuerda a qué se refería el control guías de tránsito? Yo sé que varios de este grupo han sido mis estudiantes en Tribuno. ¿A qué se refiere este control de guías de tránsito? Ninguno. A ver, no me digan que no han escuchado qué son las guías de tránsito o a qué se refiere. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie ha aprendido? El traslado, licenciada, de mercaderías que están sujetas al control fiscal. Correcto, es el traslado de mercaderías que están sujetas al ICE, ¿sí? En una mercadería normal, que no sea un producto que no sea el ICE, que no esté grabado con el ICE, yo puedo trasladarlo fácilmente de una unidad a otra, ¿sí? Puedo trasladarlo fácilmente. Es decir, yo produzco, no sé, digamos, produzco muebles, mi fábrica está en Tiquipaya, pues agarro la camioneta o el camión, lo subo los muebles y lo puedo traer al centro y acomodarlos en mi depósito o qué sé yo, en mi salón de ventas, ¿no? En cambio, productos que son grabados con ICE no puedo agarrar y cargarlos y traerlos a la distribuidora, sino tengo que, porque se presume de acuerdo a normativa, toda salida de fábrica se presume como venta, entonces ahí tienen que utilizar lo que son las guías de tránsito. También dentro de este proceso tenemos el IUE profesionales independientes. A un profesional independiente también está sujeto a verificación, entonces se procede a elaborar el IUE en verificaciones externas, ¿no? Entonces se genera una orden de verificación para ver si ha determinado correctamente su formulario 510, su descargo correspondiente en el 110, las facturas que haya descargado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una verificación externa es la que revisa todo el IUE de profesionales independientes. Asimismo, también dentro de este grupo está lo que es el control de declaraciones juradas rectificativas. Es decir, cuando nosotros solicitamos una declaración jurada rectificatoria, porque ya hemos visto en Tribuno en qué casos yo solicito la rectificatoria, entonces pido que la administración me emita una resolución. A partir de esa solicitud que se hace de la declaración jurada rectificativa, pues la administración tributaria debe generar una orden de fiscalización, de verificación externa para poder llevar adelante. Entonces se genera esa orden, se hacen las verificaciones correspondientes y si amerita y está todo en orden, se emitirá el correspondiente informe para que el departamento jurídico emita la resolución administrativa de autorización de rectificatoria. En el caso de que no esté bien, hay no esté dentro de la normativa,
Si hay algún incumplimiento, pues también se hará el informe sugiriendo se rechace y el departamento jurídico emitirá una resolución administrativa de rechazo, es decir, de no autorización de la rectificatoria. Pero también puede darse que en una rectificatoria el contribuyente desista. Muchas veces ocurre eso, ¿no? O sea, presenta y le dicen, ¿sabe qué, señor? Estas facturas están mal, no están registradas, no sé. Se le informa y el contribuyente dice, ya no quiero que me saquen rechazo, quiero que me saquen desistimiento porque voy a presentar otra. Entonces, presenta una carta solicitando desistimiento a su rectificatoria. En ese caso también sale ya el desistimiento respectivo, ¿no? Y también finalmente tenemos la baja de bienes. Se generan órdenes de fiscalización por la baja de bienes. ¿Dónde hemos visto baja de bienes o en qué impuesto está la baja de bienes? ¿En qué impuesto está la baja de bienes? Pareciera que en su vida han escuchado baja de bienes. Se supone que en tribuno han llevado. En el IUE, dice. En el IUE. En el IUE, dice. ¿Sí? En el IUE. Justamente en el IUE existe lo que es la baja de bienes y nos dice todos aquellos productos que estén en mal estado o con fechas de vencimiento caducos, dice, pueden solicitar la baja de bienes y para que se considere esa baja como gasto deducible, ¿sí? Entonces deben efectuar la solicitud dentro de los plazos correspondientes. El Decreto Supremo 24051, que es el impuesto a las utilidades de las empresas, es el que nos va a dar los plazos, con cuánto tiempo de anticipación, qué documentos debo presentar para que esta baja se considere como gasto deducible, ¿no? Esas son las modalidades de fiscalización. Entonces, a partir de esto se generan las correspondientes órdenes de verificación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Bien, continuamos. ¿Cuál es el material de apoyo de este proceso de fiscalización de verificación externa? De hecho, tiene el memorándum de asignación. Es decir, que se le va a entregar un memorándum donde se le dice usted va a ser el fiscalizador o usted va a ser el supervisor y se le especifica la empresa, el número de NIF, la modalidad de fiscalización, ¿no? Qué periodos, cuál es el alcance de la fiscalización y cuánto tiempo tiene para entregar probablemente ese proceso de fiscalización. Entonces, ese memorándum va a ser asignado juntamente con la orden de fiscalización. Entonces, al margen del memorándum se le hará la entrega de la orden de verificación externa. En verificación interna hemos dicho igual, se genera una orden de verificación, la diferencia es que en la parte inferior, en lo que es verificación interna, consigna la diligencia de notificación, en cambio en el de verificación externa no consigna y hay que hacerlo ya por separado, ¿no? Entonces esa orden de verificación externa, lo mismo, nos especificará, por ejemplo, cuál va a ser el alcance de la fiscalización, ¿no? Nos dirá, va a ser el alcance solo débito, solo crédito, control IVA profesional, nos va a especificar. Además, nos va a especificar qué periodos van a fiscalizarse, qué impuestos se va a fiscalizar, ¿no? Es importante ese alcance, es revisar bien en la orden de fiscalización, porque no me puedo salir más allá de lo que es la orden de fiscalización, ¿sí? No puedo ir más allá. Por ejemplo, si yo determino ventas no facturadas, ¿qué impuestos tendría que pagar por ventas no facturadas? Si yo establezco que un contribuyente no ha vendido pero sin facturas,
¿qué impuestos tendría que cobrarle? Tengo todavía estudiantes que están vivos. A ver, si un contribuyente no factura, ¿qué impuestos tendría que pagar? Ninguno, Lisa. ¿Cómo que ninguno? Si no ha facturado y le estás fiscalizando, más bien le tienes que cobrar. ¿Qué impuestos le vas a cobrar? El IVA, el ITE y el IWE. El IVA, ¿qué más? El ITE y el IWE. El ITE, después, ¿qué más correspondería? El IWE. El IWE. Fíjense, si se detectase una venta no facturada, tendría que pagar el IVA, el ITE y el IWE, ¿sí? Pero en la verificación externa nunca van casi estos 13 impuestos, ¿ya? Siempre va solamente IVA y TE, o solo IVA, o solo IWE, por eso es que es de corta duración, porque si fuera los 13 impuestos ya sería una fiscalización parcial, o una integral, una orden de fiscalización externa. Entonces, si yo detecto ventas no facturadas y solo estoy revisando el débito fiscal, ahí, o débito crédito, solo puedo determinarle el IVA. Ni siquiera podría calcularle el ITE, y menos el IWE, a pesar de que yo sé que que al ser una venta no facturada, me tiene que pagar IVA, ITE y IWE. Pero si mi alcance de mi orden de fiscalización solo dice débito crédito, por más que hayamos determinado, no puede calcularle estos dos impuestos, ¿sí? Y si en el caso de que el fiscalizador se sobrepase de la competencia que le han generado en esta orden y determina el ITE y el IWE, eso se puede anular, eso es nulo, ¿sí? Uno puede decir, no pago porque no está dentro de mi orden de fiscalización. Yo sé que corresponde, pero si no está dentro del alcance, no puede ningún fiscalizador aumentarle un impuesto, ni siquiera un periodo que no esté contemplado en la orden de fiscalización, ¿ya? También se va a tener el informe soporte de la selección. Cuando corresponda. Bueno, si hay algún, qué sé yo, una verificación interna o algún informe, ahí sí, ¿no? Pero si es a través del sistema de selección de contribuyentes, generalmente ahí no dice por qué, simplemente dice se hace la fiscalización y nada más, ¿no? No hay un mayor análisis ni una información soporte de por qué ha sido seleccionado. Cuando es sistema de selección de contribuyentes, directamente generan la orden y el fiscalizador es el que tiene que ir a revisar, a analizar y determinar si es que correspondiere los reparos. También tiene el requerimiento, que es el formulario 4003. Van a escuchar mucho hablar del formulario 4003. Este es un formulario prediseñado que se realiza, que lo elabora el fiscalizador y lo notifica juntamente con la orden, ¿no? O sea, le va a pedir ahí la información. Por ejemplo, si su orden de fiscalización es débito-crédito, seguramente le pedirá ahí formulario 200, formulario 400, libro de compras, libro de ventas, registros contables probablemente, ¿no? Entonces, en este formulario 4003 le va a pedir información respecto al proceso de fiscalización, ¿no? Tanto la orden de verificación como el requerimiento del 4003 deben ser notificados al contribuyente. También vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esas formas y esos medios de notificación, ¿ya? También se tiene lo que son las actas de inexistencia de elementos. ¿Por qué tienen estas actas de inexistencia de elementos? Hay contribuyentes que no presentan la documentación, se le hace el requerimiento y no presenta la documentación. Entonces, si no presenta, ya sabemos que se le va a labrar acta de contravenciones, ¿verdad? La multa por no presentar. Y se le vuelve a preparar y a elaborar un nuevo formulario 4003, volviéndole a pedir. No nos vuelve a presentar o nos presenta parcialmente, igual se le va a volver a labrar un acta de contravenciones, es decir, se le va a multar nuevamente por no presentar la documentación.
Entonces, no se puede estar indefinidamente porque hay plazos para terminar los procesos de fiscalización. Indefinidamente no pueden continuar. Entonces, lo que se hace en estos casos es labrar las actas de inexistencia del evento. Eso quiere decir que le van a labrar un acta donde el contribuyente diga, no tengo esa documentación, la perdí, la extravié, no sé, pero que diga al contribuyente que no existe, lo que se utiliza para ya poder utilizar otras formas de determinación, ¿no? Como ser las bases presuntas, utilizar otros medios como informaciones de la aduana u otras instancias con las que puede tener información, puede tener acceso de información la administración tributaria. Posteriormente se tiene lo que es la notificación de finalización. La notificación de finalización de auditoría, bueno, se le comunican los resultados al contribuyente y obviamente esta notificación va a ir plasmada en lo que se denomina vista de cargo, ¿no? Que es el documento administrativo, el acto administrativo en el que se pone fin a la revisión de la administración tributaria en una primera instancia del proceso del Departamento de Fiscalización, es con lo que concluye, con una vista de cargo, ¿no? Ahí dirá si hay deuda, no hay deuda. Bueno, también podría determinar que no existe deudas, hay contribuyentes que no se encuentran reparos, que todo bien, y pues hay inexistencia de reparos también en ese caso, ¿no? No necesariamente se tiene reparos, o sea, hay muchas empresas que podrían no tener ningún reparo. También el fiscalizador debe elaborar un informe final de verificación. En otras palabras, debe elaborar un informe en el que va a plasmar todo lo que ha hecho en el proceso de revisión. Por ejemplo, nos dirá, he solicitado el formulario 4003 estos documentos, no me presentaron, he labrado el acta de contravenciones, no sé, determinado deudas, qué procedimientos ha utilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Es una auditoría conformada, una auditoría no conformada, pagó, no pagó, pagó parcialmente, ¿no? Entonces ahí nos va a informar todo lo que ha hecho desde el principio hasta el final el fiscalizador. También va a contar como apoyo un resumen estadístico de verificación externa. Bueno, este es un formulario interno que maneja la administración tributaria, que es el formulario estadístico, donde se debe llenar información respecto a que si es una auditoría conformada, no conformada o parcialmente conformada. Auditoría conformada quiere decir que el contribuyente está de acuerdo con los reparos que se hayan obtenido y los va a pagar o se ha acogido a una facilidad de pago. Auditoría no conformada quiere decir es una auditoría que no está de acuerdo el contribuyente con esa determinación y por lo tanto obviamente no lo va a pagar y podría irse a uno de los procesos de impugnación, a una de las instancias de impugnación, como ser la autoridad de impugnación tributaria o en su caso el juzgado coactivo fiscal y tributario, ¿no? Es decir, a la vía judicial. Cualquiera de las dos vías implica la renuncia de la elección de una, implica la renuncia de la otra. Entonces, si no es no conformada, no quiere decir que está obligado a pagar cuando le determinan, ¿no? Si yo sé que no es correcto, que lo que me están determinando está mal, pues me voy a otras instancias a reclamar, ya que no me hace caso la administración tributaria, ¿sí? Y también podría ser parcialmente conformada, es decir, que si me ha determinado algunos ítems, si estoy de acuerdo y en otros no, pues en estos pagaré lo que estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo, pues no lo voy a pagar, ¿no? Entonces, tiene esas alternativas. Asimismo, va a tener, obviamente, lo que son las actas de contravenciones. Al igual que en verificación interna, si el contribuyente no presenta documentación o tiene contravenciones de forma. Vamos a ver cuando hagamos ya un poco la práctica
que hay observaciones de forma y de fondo, ¿ya? Aquellas observaciones de forma son incumplimientos a la normativa. Llenar mal los libros, no enviar libros, no presentar dentro de los plazos, ¿no? Son sanciones por incumplimientos a aspectos formales. Pero también hay aspectos de fondo. Por ejemplo, se ha beneficiado de un crédito fiscal indebido, una factura que no corresponda. Entonces, ahí hay una depuración. Por lo tanto, corresponde, en ese caso, puede determinarse sanciones, pero ya no puede haber doble sanción, o sea, no puede haber una sanción de forma y una de fondo, ¿no? O sea, solo puedo tener una de ellas. También vamos a tener la elaboración de los papeles de trabajo. Ustedes saben que, bueno, todo el respaldo que se tiene de las determinaciones, de la investigación que pueda haber realizado el fiscalizador y el sustento a su trabajo debe estar plasmado en estos papeles de trabajo, ¿no? Debe demostrarse a través de estos papeles de trabajo todo esa revisión que ha efectuado y demostrar los reparos que pudieron estarse estableciendo. Y finalmente tenemos otros formularios y material necesario. Hay algunos otros formularios, como por ejemplo de ampliaciones, ya que son más de... En realidad todos estos formularios o estos documentos son de uso interno de la administración tributaria, ¿no? Pero que uno a veces tiene acceso a ellos cuando nos hacen un proceso de fiscalización. Nosotros tenemos toda la potestad de pedir que nos entreguen fotocopia de todos estos documentos. ¿No? Si yo puedo decir, quiero fotocopia de todo. Entonces, el contribuyente, perdón, la administración tributaria está obligada a entregarme toda esta documentación. ¿Sí? Sí o sí, si yo quiero fotocopia desde la primera hasta la última hoja, pues tiene la obligación de entregarme estos documentos de la administración tributaria, ¿no? De acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, pues hay acceso irrestricto a todos los actuados de la administración tributaria una vez que haya terminado. No en aquellos que estén en proceso de revisión, o sea, si todavía no han terminado la fiscalización, yo no puedo decirme, denme fotocopia de todos los procesos. ¿Por qué? Porque todavía no tienen un reparo obtenido o una determinación de una deuda establecida. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Consultas que puedan plantear. Básicamente, hay un dicho que dice que el que no cae resbala. ¿Han escuchado de ese dicho o no? ¿No? ¿No han escuchado? Normalmente en el juzgado dicen, el que no cae resbala, dice. Es decir, que de alguna manera uno siempre está vinculado con algún proceso de fiscalización como auditores, ¿no? Ya sea que nos han fiscalizado a nuestras empresas que estamos asesorando, a la de un amigo, de un pariente, ¿no? Entonces siempre nos van preguntando, mira, me han fiscalizado, mira, ha pasado, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces, siempre es importante de que ustedes conozcan estos procesos de fiscalización, porque nadie está libre de que en cualquier momento pueda iniciarse un proceso de fiscalización. ¿Ya? Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, lo que sí voy a hacer ahora es, bueno, para el próximo, hoy día es jueves, para el próximo miércoles quiero que me realicen un trabajo de, ya sea un resumen, esquema, mapa conceptual, lo que ustedes quieran, sobre organización y referenciación de papeles de trabajo. Esto lo van a realizar, pero por si acaso para fiscalización externa.
¿ya? Porque hay lo que es organización y referenciación para verificación interna, hay para verificación externa, pero la más completa es la de fiscalización externa y que a nosotros además nos sirve porque vamos a tener un criterio más general de todo lo que es. Sin ánimo de direccionarlos, bueno, en mi condición de funcionaria pública yo no podría proporcionarles el manual del fiscalizador, que es donde está estas organizaciones y referenciaciones de papeles de trabajo. Normalmente siempre, bueno, esto estaba en las fotocopiadoras que teníamos allá a la entrada de la biblioteca. Si ustedes conocen, pues pueden pedirles que puedan proporcionarles este manual del fiscalizador. Es bastante ampuloso por si acaso, y si no quieren fotocopiarlo todo, pues pueden decirle a la fotocopiadora que solamente quieren esta parte, ¿ya? A veces les dan todo, entonces por cuestión de recursos, yo sé que tenemos muchas personas que no tenemos los suficientes recursos para comprar todo, ¿no? Entonces, por favor, los que quieran exclusivamente esta parte, o vean ustedes si van a cualquier fotocopiadora. Sin embargo, yo les estoy poniendo aquí el número de una de las fotocopiadoras que a veces les hace el favor de fotocopiárselo solamente esta parte. Si quieren todo, obviamente para su conocimiento y para saber, pueden fotocopiar todo, pero si no, pueden pedirle que les fotocopie solamente la parte de esta organización. Ya es una fotocopiadora, entonces ustedes contáctense y vean si quieren todo el manual del fiscalizador, porque ahí está, es lo que les estoy pidiendo, y esta es una partecita nada más de lo que es el manual del fiscalizador. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda, por favor? ¿Dijo para miércoles, licenciada, o para Para el jueves? próximo miércoles. Ah, ya está bien, gracias. Ya. Bien. Bien, si no hay dudas, no preguntas, por favor, vamos a quedar aquí para no quedarme a medias con el otro proceso de fiscalización externa, porque si no me voy a quedar a medias. El tiempo que nos queda, los 10 minutos, no me va a dar tiempo para acabar todo. Entonces, nos estamos viendo el próximo lunes, ¿ya? Que les vaya muy bien. Por favor, recomendación, repásenme por lo menos IVA, IT y UE, y repásenme código tributario. Es elemental que me manejen todo lo que es ilícitos tributarios, ¿ya? Y me manejen todo lo que es formas de notificación, bueno, al margen de todo, ¿no? Son lo más importante que vamos a utilizar en procesos de fiscalización, ¿ya? Ya, Lice, hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego, gracias jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa, gracias. Buenas tardes.